postular algún tema que pues él quiera recabar, ¿verdad? En ese sentido. Entonces voy a dar inicio y voy a analizar lo que nos corresponde el día de hoy en relación al capítulo 5 del libro de texto, el cual trata la temática sobre el régimen tributario en Costa Rica, ¿verdad? Básicamente, esto es lo que vamos a analizar el día de hoy, todo el tema relativo a el llamado régimen tributario. Aquí vamos a analizar, entre otras cosas, digamos, los conceptos básicos del derecho tributario, el concepto de tributos, los elementos de la obligación tributaria y qué sistema tributario pues nos rige en Costa Rica, ¿verdad? Principalmente aquí vamos a analizar la diferencia entre un impuesto, entre una tasa y una contribución especial, ¿verdad? Y vamos a analizar también quiénes van a ser los sujetos que van a participar en esta llamada obligación tributaria. Ok, demos inicio. Sobre este tema del derecho tributario, debemos de recordar un poco la comparación que existe entre esta rama tributaria y lo que conocemos como el llamado derecho financiero, siendo el derecho financiero pues un área totalmente mucho más amplia, ya que esta evalúa y ve toda la temática que vimos, por ejemplo, en los primeros capítulos relativos al presupuesto de un Estado y fundamentalmente ve el tema de los gastos. Pero para que exista, digamos, todo este tema de los ingresos y los gastos de un Estado, tiene que haber y analizarse fundamentalmente lo que es la fuente de los ingresos. Y aquí esto es lo que nos lleva a este capítulo, que son los tributos. Por eso ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en lo que es un recuadro en la página 225, pueden ver ustedes, tenemos una parte pequeña que es el derecho presupuestario, ya muy analizado por ustedes. Luego tenemos lo que es el derecho tributario, que nos lleva hoy en día a analizar, y el derecho financiero, que suma pues este tipo de situaciones, ya que el derecho financiero cubre tanto gastos como cubre también los llamados ingresos. Entonces, por lo tanto, es un área, disculpen, mucho más amplia en este caso. Ok. ¿Qué podemos definir nosotros como un derecho tributario? Bueno, el derecho tributario viene siendo aquella parte del derecho financiero que tiene por objeto todo lo concerniente a las normas que disciplinan la relación principal y los accesorios, provenientes de ¿qué? De los llamados tributos. Entonces, normalmente todo el análisis del tema de los tributos va muy en ese sentido al entender todo lo que es el derecho tributario. En cuanto también a esta materia del derecho tributario, tenemos que tomar muy en cuenta de que esta viene del concepto del llamado poder tributario. Y el poder tributario es la potestad que tiene el Estado de exigirnos a nosotros los ciudadanos el cobro de tributos a través de ¿qué? De las ganancias que nosotros los ciudadanos recibimos o de las actividades que realizamos. Entonces ya ahí viene todo el concepto del derecho tributario, de ese llamado poder tributario. Ok. Tenemos también muy importante ciertas características que hay que tomar muy en cuenta en cuanto al tema del derecho tributario, pero principalmente en cuanto a lo que vimos anteriormente del poder tributario. Tenemos de que el poder tributario tiene las siguientes características. Voy a ir describiendo y luego pues las iré explicando cada una de ellas. Ok, en primer lugar es abstracto, es considerado permanente o imprescriptible, es irrenunciable, es indelegable. Ok, hablemos de esto. Cuando hablamos de que el poder tributario es abstracto, bueno, cuando hablamos del poder tributario abstracto tenemos que mencionar el término de concreto, que es como quien dice lo contrario a eso. Ok, se dice popularmente de que lo concreto es complementario de lo abstracto, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, normalmente, para que se concretice el cobro de los tributos,
se requiere de ese poder, de esa autoridad tributaria que no podemos palpar, pero que el Estado tiene. ¿De qué? De exigirnos el cobro de los llamados tributos. ¿Por qué es permanente? Porque es algo constante, es algo que no va a alterarse, ¿verdad? Es innato al Estado, es innato a la soberanía que tiene el Estado. Mientras exista un Estado, siempre va a existir la obligación de el cobro de los llamados tributos. Tenemos también que es irrenunciable. Tenemos que también, esto conlleva mucho a lo que analizamos en el otro punto. El Estado no puede renunciar bajo ninguna manera a cobrar los respectivos impuestos o cobrar los respectivos tributos. Es como quien dice una facultad inherente a la soberanía del Estado. Ok, ¿por qué es indelegable? Porque de igual forma el Estado no se puede ni desprender, pero tampoco puede delegar en otras instancias o en otro tipo de organizaciones fuera del ente estatal el cobro del tributo. Entonces, eso es lo que se dice de esa forma. Por eso es algo absoluto y tiene que ver con la potestad fundamental del Estado. No en vano existe un llamado principio de reserva de ley que nos dicen que ciertos temas solo pueden canalizarse a través de una ley. Este poder tributario, este derecho tributario, está basado en ese principio de reserva de ley. Entonces, eso significa que el Estado no puede delegarle a otros, pues la potestad del cobro de los llamados tributos. Ok. También dentro de la rama del derecho tributario tenemos todo un grupo de subespecies. Tenemos, por ejemplo, el derecho tributario general, tenemos también el derecho tributario especial, tenemos el derecho tributario constitucional, el derecho tributario penal, el derecho tributario administrativo, el derecho tributario procesal y el derecho tributario internacional. En general, cubre en sí todas las normas y todos los principios existentes en relación a los tributos y la relación que puede existir entre ellas. Lo que es el derecho tributario especial tiene que ver con una norma desde un punto de vista mucho más específico de cada uno de estos tributos. El derecho tributario constitucional va a contemplar todas las normas que establecen en nuestra Constitución relativas al cobro de los tributos. El derecho tributario penal tiene que ver con las sanciones tanto administrativas como penales por el no pago o la omisión del pago de los tributos. El derecho tributario administrativo tiene que ver con el cumplimiento de los deberes formales en cuanto al Ministerio de Hacienda y a los procedimientos para declarar, por ejemplo, impuestos. El derecho tributario procesal es todo el procedimiento administrativo que se lleva a cabo para, ya sea cobrar un tributo o establecer algún tipo de cargo para las personas que no pagaron tributos. Y el derecho tributario internacional es la presencia de convenios o tratados internacionales de información tributaria. Ok. A la par de todo esto, también es importante de que el derecho tributario está conformado en sí por una serie de principios. Normalmente, a la hora nosotros de hablar de los principios, tenemos que mencionar dos grandes grupos. Tenemos, por ejemplo, los principios formales, en primer lugar, y luego también tenemos los llamados principios materiales. Dentro de los principios formales encontramos tres. Encontramos reserva de ley, encontramos el de seguridad jurídica y encontramos el de irretroactividad, que ahora se los explico. Mientras que en los llamados principios materiales encontramos 5 principios. Tenemos el de generalidad tributaria, tenemos el de igualdad, tenemos el de capacidad económica o contributiva, tenemos el de progresividad tributaria y tenemos el de no confiscatoriedad. Ok, hablemos de cada uno de estos principios. Reserva de ley, que lo hablé en un momento. Bueno, tenemos de que el principio de reserva de ley nos dice de que todos los tributos tienen que constituirse a través de una ley de la República.
Es decir, yo no puedo crear tributos por un decreto o crear tributos de manera antojadiza. Se requiere de una ley que constituya la creación, la modificación y la extensión de los respectivos tributos. Entonces, el Estado no puede imponer una serie de tributos que no estén establecidos en una ley específica. Luego tenemos el llamado principio de seguridad jurídica. Este principio está muy apegado a la reserva de ley, ya que lo que nos dice es que la ley nos va a establecer los mecanismos de cobro y las formas de pago de cada uno de los tributos. Esto nos va a la seguridad jurídica y en cuanto al procedimiento para operar en este tema tributario. ¿Qué pasa? Si yo quiero pagar un tributo, un formulario, eso tiene que estar reglamentado, tiene que estar basado en la ley. Eso nos da el peso suficiente para fundamentar ese cobro de ese tributo o de ese llamado impuesto. También tenemos de que tomar muy en cuenta hasta la forma de calcular los distintos tributos. Estas formas de cálculo también tienen que estar claramente determinadas en un reglamento o en una ley. Eso es lo más importante en estos casos. Ok, tenemos también el llamado principio de irretroactividad. Esto lo que significa es que a un ciudadano no se le pueden cobrar una serie de tributos que estén basados en un tiempo donde no existía una ley, ¿verdad? O por hechos ocurridos más bien antes de la creación de una determinada ley. ¿Qué es lo contrario a la irretroactividad? La retroactividad, ¿verdad? Eso significa de que si la ley es retroactiva y ya me están cobrando impuestos del año 2000, en una ley constituida, por ejemplo, en el 2010. Eso sería inconstitucional, ¿verdad? También. Pero eso es lo que busca el derecho tributario, ser irretroactivo, no aplicar retroactivamente, digamos, una ley o un cobro en estos casos. Tenemos también los otros principios más específicos, que son generalidad tributaria, entre otros, ¿verdad? Esto significa que todos los ciudadanos debemos contribuir a los gastos del Estado de acuerdo a nuestra capacidad económica. Esto es lo más importante. Igualdad va muy de la mano, ¿verdad? Que todos debemos de contribuir, todos los ciudadanos. Lógicamente, quienes ganan más, pagan más, quienes ganan menos, pagan menos, pero la igualdad consiste en que nosotros, al ser ciudadanos, estamos bajo el régimen tributario. Lo que va a distinguir es nuestra capacidad de ingreso o la actividad que vayamos a realizar. Luego tenemos también la llamada capacidad económica. Esto también está muy vinculado a lo anterior que hemos venido viendo, ya que normalmente los gastos que yo aporto al Estado van a ser relativos a mis ingresos. Y quien recibe más, pues pagará más. Quien recibe menos, en teoría, pagaría menos. Progresividad, bueno, va también muy de la mano a este concepto de la capacidad económica de los sujetos, ¿verdad? Ya que a medida de que aumenta mi capacidad económica, así desafortunadamente va a aumentar mi pago de los tributos, ¿verdad? O va a aumentar la riqueza que el Estado me va a exigir en cuanto al pago de los tributos. Luego tenemos el principio de no confiscatoriedad. Esto lo que significa es que en teoría, ¿verdad? Los impuestos no tienen que ser tan gravosos de tal manera que impliquen un desplazamiento del patrimonio de una persona. Es decir, si usted paga un impuesto, que sea un porcentaje pequeño de acuerdo a sus ingresos. Pero ese impuesto no va a implicar que usted tenga que deshacerse de su casa, de su vehículo para pagar impuestos. Lo que implica es que no sea confiscatorio. Ya si, por ejemplo, usted no pagó durante varios periodos, se cobran intereses, es distinto, ¿verdad? Pero en principio no son confiscatorios. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta, alguna duda. Hola, profe. No, de momento no. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. Continuamos entonces con el concepto de tributo. ¿Qué será eso del tributo? Bueno, ya el tributo viene siendo de una manera más específica una contraprestación económica que el Estado nos exige a nosotros, los contribuyentes, para cubrir nuestras necesidades y los servicios públicos. Ya digamos el tributo es lo más específico, ¿verdad?
Lógicamente, este tributo tiene también sus características. Digamos, por ejemplo, es coerción. Eso significa de que son creados por la voluntad soberana del Estado, ¿verdad? Sin tomar en cuenta lo individual, ¿verdad? Es algo que se nos va a exigir, es creado por el Estado mismo. Tiene un carácter personal, ya que es un vínculo que va a existir entre el Estado y un contribuyente, que somos nosotros, y también tiene que ver mucho con la naturaleza pecuniaria de la prestación. Esto lo que importa es, digamos, dependiendo del tipo de impuesto o tributo que estemos hablando, de tributo más bien, para decirlo de mejor manera, así va a depender el tipo de pago que vamos a realizar nosotros. Muchas veces se puede exigir el pago en especie para algún tipo de prestaciones, ¿verdad? El tributo es lo que podemos dividir en tres. Ahora sí, ya podemos hablar de una manera más seria. El tributo se divide en impuestos, en tasas y en contribuciones especiales. Esa es, digamos, la clasificación que existe con respecto a los tributos. Repito, impuestos, tasas y las llamadas contribuciones especiales. Ok. Cuando hablamos de impuestos, que es lo más conocido, lo más popular, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país, tenemos de que son una serie de tributos exigidos por el Estado sin que exista una contraprestación, es decir, una retribución por su pago, ¿verdad? Se nos va a exigir por un hecho llamado un hecho generador, que es el motivo por el cual se va a cobrar ese impuesto. Y normalmente se va a gastar en salud, en, en, en educación, en salarios, ¿verdad? Principalmente. Esa es la lucha que tenemos hoy en día en el país, ¿verdad?, con el tema de los impuestos. Ok, ¿qué características podemos ver de los impuestos? En primer lugar, es importante distinguirlos en dos grandes grupos. Tenemos en primer lugar los impuestos directos y en segundo lugar tenemos los llamados impuestos indirectos. Los impuestos indirectos van a afectar directamente las riquezas de las personas, tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Digamos ahí se identifica claramente la persona que va a pagar el impuesto directo, se agrava la fuente, ¿verdad?, el ingreso de esa persona, y es un impuesto progresivo porque crece de acuerdo a mi capacidad económica. ¿Qué ejemplos tenemos aquí sobre esos impuestos directos? Bueno, principalmente el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre remesas al exterior, impuesto al salario, que es un impuesto a la renta, lo que es la renta de sociedades de capital, sociedades de personas, ¿verdad?, también es un impuesto directo, renta de títulos valores, de acuerdo a los valores que yo tenga, por ejemplo, en el banco. Timbre de educación y cultura, y ustedes pueden ver traspaso de bienes inmuebles, traspaso de vehículos, todos son impuestos directos. La propiedad de un vehículo a la hora de pagar el marchamo también es un impuesto directo. Si yo salgo del país, también en teoría es un impuesto directo, aunque es una misma tasa para todo el mundo. Entonces, podría verse como un tipo de impuesto indirecto. A mi criterio, más bien es más indirecto. Pero bueno, así está puesto en el texto. Ok, ¿y cuáles son los indirectos? Bueno, se pagan con motivo de la compra de bienes o servicios, se recaudan a través de comerciantes, ¿verdad?, normalmente, y digamos, recaen, dice aquí, en la capacidad económica de los contribuyentes en el término de consumo, principalmente, no tanto el ingreso, sino también en el consumo. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos el impuesto sobre las ventas, tenemos el impuesto selectivo de consumo, el impuesto sobre los combustibles, que es un impuesto único. Hasta aquí, digamos, veríamos el tema de los impuestos. Luego tenemos el concepto de tasa. La tasa fundamentalmente es un tributo que se nos cobra al ciudadano para la prestación de un servicio. Peajes, por ejemplo, luz, agua, teléfono que el Estado nos da. Bueno, la luz y agua es una tasa, puede verse como una tasa. Normalmente sí tiene mucha relación al destino al cual yo espero obtener con dicho ingreso. Luego tenemos un concepto muy especial que se le llama contribución especial. Este tributo normalmente es un beneficio que yo voy a recibir como producto del aumento de valor de bienes, como producto de la realización de obras públicas.
poniéndoselo desde el punto de vista práctico, si yo tengo una carretera y esa carretera va a aumentar el valor de mi propiedad, en teoría, esa diferencia que yo voy a obtener por el valor de mi propiedad, la tengo que retribuir en tributos, ¿verdad? Entonces, eso puede verse, digamos, de manera indirecta como una contribución especial, aunque en general eso está tapándose bajo el concepto propio de un tributo. Ok, básicamente son los tres tipos de tributos que existen: impuestos, tasas y las llamadas contribuciones especiales. Ok, pasemos ahora a analizar los elementos de la obligación tributaria. Tenemos que entender que la obligación tributaria es aquel vínculo creado por la ley en donde el Estado va a figurar como un acreedor y el deudor van a ser las personas físicas o jurídicas. A los deudores se les va a llamar sujetos pasivos, ya que ellos son el principal objetivo para el cumplimiento de esta obligación tributaria. Tenemos aquí un cuadro en la página 238 en el cual podemos ver, por ejemplo, quiénes van a ser los sujetos activos, que aparece aquí el Estado, y el sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes. Es bueno distinguirlos, por ejemplo, el pasivo, porque hay unos contribuyentes por deuda propia, que somos nosotros los que directamente vamos a pagar el impuesto, y los contribuyentes por deuda ajena, que es cuando, por ejemplo, se paga un IVA en un servicio. Lógicamente, ese dinero lo cobra un profesional, o lo cobra un restaurante, o lo cobra algún servicio, y esa persona es responsable de trasladar esos fondos a la autoridad tributaria. Así es como normalmente opera esta situación de los elementos de la llamada obligación tributaria. Ok, otro concepto que es importante también analizar es el llamado derecho generador, que ahí les venía yo hablando de lo que motiva la creación de un impuesto. Bueno, ya para entender, digamos, de manera más correcta este concepto, tenemos de que son una serie de condiciones fácticas que están previstas en la normativa que van a traer como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, como quien dice en español, para explicárselo de mejor forma, son los hechos que van a motivar la creación de un determinado impuesto. Entonces, por ejemplo, la renta, ¿cuál sería el hecho generador? La riqueza. El impuesto a la salida del país, ¿qué es el hecho generador? La salida misma del país. El IVA, ¿cuál es el hecho generador? Bueno, el servicio que yo estoy adquiriendo, ¿verdad? Entonces, normalmente eso es lo que motiva en sí la llamada creación de un llamado impuesto. Ok. En este capítulo también es importante analizar el papel, digamos, de las distintas instituciones. Tenemos en primer lugar lo que es la Dirección General de Tributación Directa, ¿verdad? Que es el ente inscrito al Ministerio de Hacienda, el cual va a ser encargado de velar por el equilibrio de las finanzas públicas, ¿verdad? Y es el ente recaudador de los impuestos de la administración. Tenemos también de que da comunicación institucional, por ejemplo, y tiene que ver con todo el tema de la administración de los llamados tributos. Es una dependencia del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Como dije anteriormente, y depende del Viceministerio de Ingresos, fundamentalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, también otras suboficinas, como que es la Oficina de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, el Viceministerio de Ingresos, ¿verdad? Entre otros. Ok. Tenemos también el llamado Tribunal Fiscal Administrativo. Este es un órgano independiente, separado del Poder Ejecutivo, y tiene, digamos, poderes de conocer todas las impugnaciones sobre el cobro de un tributo o
cualquier tipo de acusación relativo al no pago o defraudación en el pago de los tributos, ¿verdad? Entonces, normalmente, al ser un ente suscrito al Poder Ejecutivo, normalmente el ministro de Hacienda va a asignar a quienes van a ser sus integrantes y el plazo para el cual van a ejercer pues dicha función. Ok. Normalmente este tribunal fiscal administrativo ve, entre otras cosas, podemos ver ahí las labores, tenemos lo que es la presentación de los recursos de apelación, ¿verdad?, que se presenten por el cobro de tributos, y otras funciones que las mismas leyes les vayan a encomendar. Tenemos que los fallos de este tribunal fiscal van a agotar la vía administrativa, y entonces el interesado pues puede interponer en estos casos un proceso contencioso tributario, que es lo que se conoce, un llamado proceso contencioso tributario, para lograr el cobro adecuado de estos tributos. Ok. Otra situación que existe en este capítulo es lo que conocemos como el régimen recursivo. Cuando nosotros hablamos del régimen recursivo, es lo que establecemos a la hora de establecer un recurso, algún tipo de impugnación, algún tipo de apelación. Bueno, entonces cuando yo no estoy de acuerdo como sujeto pasivo en cuanto al cobro del tributo que se me está realizando, yo puedo interponer una serie de recursos contra ese cobro que se me está realizando. Ok. Normalmente, dentro de los recursos que yo puedo interponer, tenemos los siguientes. Una apelación, ¿verdad? Una apelación por administración tributaria. Entonces, lógicamente, yo presento eso ante el Tribunal Fiscal Administrativo y ya ese Tribunal Fiscal tiene que resolver. Ya, digamos, si resuelve en mi contra, entonces yo presento un tipo de proceso, un juicio ante un juzgado contencioso. Es una cuestión técnica jurídica. Ok, eso es principalmente el régimen recursivo. En cuanto al régimen punitivo, eso tiene que ver con los llamados ilícitos tributarios que se van a interponer cuando yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? No, más bien se van a interponer cuando el Estado no está de acuerdo en cuanto a los impuestos que yo he pagado, ¿verdad? O si ha notado algún tipo de defraudación fiscal de mi parte o una no presentación de declaraciones cuando tengo que presentarlas. Todo eso implica o forma parte de un régimen punitivo. ¿Qué implica eso? Bueno, el imponer por parte del Estado una serie de sanciones por este tipo de conductas. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en la página 250, una serie de sanciones que se imponen por una serie de infracciones. Un ejemplo, morosidad en el pago del tributo. Aquí se habla de un impuesto a pagar, un porcentaje de impuesto a pagar por cada mes de fracción de mes hasta un máximo de 20. Esa es la sanción, ¿verdad? O, por ejemplo, la omisión de presentación de declaraciones tributarias, 50% del salario base, que es un tipo de castigo también. O, por ejemplo, hechos irregulares en la contabilidad, no llevar libros contables, no tener libros legalizados, por ejemplo, un salario base, esa es la sanción. Entonces ahí se pueden ver, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, todo un gran cuadro de sanciones que se pueden llegar a dar. ¿Se presenta la reducción de sanciones? Claro que sí se pueden presentar, ¿verdad? Normalmente, si uno subsana esa conducta o muestra algún signo de rectificación, perfectamente estas sanciones pueden llegar a reducirse. Ok. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en el cuadro en la página 253, un ejemplo, digamos, donde se da la reducción de sanciones. Entonces, por ejemplo, si yo me arrepiento y hago la rectificación de manera espontánea, se me reduce la sanción un 75%. Si después de la actuación de la administración, pero antes de un traslado de cargos, yo me arrepiento, un 50%. Ya después de que se haya dado el traslado de cargos y se presenta todo el reclamo, y yo me arrepiento o simplemente rectifico lo hecho, es un 25% de reducción. Entonces, a veces si uno comete algún tipo de falta,
es bueno de manera inmediata tratar de rectificar esa situación para evitar cualquier tipo de sanción. Todo esto lleva también toda la temática de delitos tributarios, ¿verdad? Que ya son conductas ya más serias que conllevan hasta penas de prisión, ¿verdad? Muchas veces. Prisión de 3 a 10 años, prisión de 5 a 10 años, dependiendo de las conductas que se puedan ver, por ejemplo, acá en los cuadros que aparecen en la página 254. Bueno, estos son los puntos más trascendentales en este capítulo que nos corresponde el día de hoy analizar. Ya para la última tutoría, en 15 días, analizamos ya lo que es el capítulo sexto, que ya sería el último de este curso. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda o pregunta. Yo, profe, con respecto a la tarea 2, Ah, bueno, le escucho, con mucho gusto. sí, bueno, en ese cuadro, ¿verdad? Que dice de la temática de la reforma, en ese cuadrito vienen 5 columnas. Uh -huh. En la primera dice temática de la reforma, por Uh -huh. ejemplo, no sé si yo lo entiendo así o está mal. Si yo escojo, por ejemplo, la ley sobre el impuesto solidario, ¿verdad? No sé Uh -huh. si me funcionaría. Uh -huh. En ese cuadrito, ¿verdad? Yo tengo que explicar en qué consiste esa ley Uh -huh. o solo pongo la temática, porque digamos, a la par viene normativa anterior, Uh -huh. normativa actual, y en el que Exacto. sigue dice explicación de la reforma y el impacto de lo que tienen las finanzas. Uh -huh. Entonces, en el primer cuadrito, en la temática, iría solo como el título Exacto. de la ley que yo estoy escogiendo, solamente. Exacto. Solamente el título, sin entrar en mucho detalle, ¿verdad? En estos casos. Digamos, Sí, el cuadro, solamente la con ley. la que yo escogí. Ajá. Exactamente, exactamente. ¿Y a qué se refiere como, digamos, normativa anterior y actual? Porque, digamos, si yo escogiera, por ejemplo, ley sobre el impuesto a la renta, Uh -huh. em, en normativa anterior se refiere como a los artículos o... Exacto, que existieron antes de la reforma de esa ley. Exactamente. Y en la actual, los nuevos artículos, por decir Todos los así. cambios que trajo ese cambio del impuesto sobre la renta, exactamente. Ah, ok. Sí, esa era mi Profe, dudita. ¿Sí? es que digamos, yo estoy igual con esa duda lo de la normativa anterior y normativa actual, porque digamos, por Ah, decir, que si yo, la ley de impuesto, el valor agregado a la ley 6820, pero digamos, me queda así como esa duda sobre lo anterior y lo actual. ok, digamos lo anterior a esa ley de valor agregado, ¿cuál era? La ley de impuestos sobre las ventas, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que hacer como una breve referencia a qué cobraba el impuesto sobre las ventas que motivó el cambio a un sistema de valor agregado, ¿verdad? Ahí es donde se agregan, por ejemplo, todos los servicios que van a estar sujetos a este impuesto, ¿verdad? Fundamentalmente. Ah, ok, está bien. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿Están claros? Vamos a ver qué otro tema aquí Sí, vamos a ver. profe, estaríamos claros. Ah, bueno, perfecto. Ahí, bueno, esta semana me toca revisar exámenes, ¿verdad? Entonces ahí verán la nota la próxima semana. Bueno, he recibido apelaciones sobre los trabajos, pero ya están en su mayoría yéndose resueltas, ¿verdad? Entonces ahí van a ver los cambios en las notas, si los pueden ver ustedes allí, en cualquier caso. Bueno, entonces si no hay mayores dudas, ya nos veremos de hoy en 15, ya con la última tutoría. ¿No? Que estén muy bien, entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas Hay noches. Gracias, profe. cualquier duda, con mucho gusto, pueden enviar correo al correo cualquier duda que tengan, ¿verdad? Ahí se los evacuaré las dudas. Que estén muy bien. Entonces, buenas noches.